Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy en la sección de cursoriales. Ya saben, esa sección dentro del canal donde lo que hacemos es desarrollar un tutorial, un curso en un solo vídeo, o elegimos un tema y lo desarrollamos en ese vídeo. Bien, hoy, como han visto en el título del vídeo, vamos a hacer, o les voy a enseñar en menos de 60 minutos cómo usar el programa Magix Pro X, la versión 13 que acaba de salir. Y lo voy a enseñar a usar y lo van a poder usar en menos de, como les digo, unos 60 minutos más o menos. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que lo descarguen. Ya saben que es un programa de pago, pero tienen diferentes opciones, o por lo menos lo pueden descargar para probarlo y luego decidir si lo quieren usar o no. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Pues vamos a acceder por internet, este es el enlace, yo os se lo dejo. Básicamente el enlace es el mismo para el de pago que para el de gratuito. La diferencia es que en un momento dado nos pedirá una contraseña, un password, y ese password es el que activa el programa. Bien, pues le digo que no soy un robot y voy a iniciar la descarga del programa. Lo primero que vamos a ver es la instalación. Es más o menos sencilla, y luego al final de toda la instalación, bueno, le voy a dar aquí a abrir archivo mientras les voy contando. Abrir archivo, y como ven, el Magix Video Pro 10. Y ahora veremos qué es la última versión, que es la 13. Todos los programas de Magix que saben que tenemos en el canal, Magix Video, Magix Photo Story, es interesante comprarlos en esta época, porque así siempre te aseguras una segunda actualización justo cuando salgan, o en septiembre tampoco es mala. A ver, les explico. El programa Magix Video Pro X, no me pregunten si lo hay en castellano porque no lo hay. Es como si diríamos, es como el Magix Video, pero es la versión en inglés o la versión para el resto del mundo, y trae alguna cosa más. Bien, pues le digo que sí, que quiero continuar en inglés, o bueno, si tiene algún idioma aquí, o como francés o holandés que les vaya mejor, o alemán, bien, le digo continuar. Y aquí quito el Music Maker porque ese no me interesa, es un programa gratuito que no me dan, pero en temas de música no nos vamos a meter. Le damos continuar, no es muy grande, son como 780 megas. Y ahora va a empezar a descargar, ahí está ya, lo va a tener rapidito y lo va a instalar. Como les decía, si quieren algo similar en castellano pueden coger el Magix Video. Tienen en el canal diferentes tutoriales de Magix Video, y normalmente en agosto suelen lanzar la versión nueva. En cuanto tengamos la versión nueva en el canal, haremos un tutorial también similar de más o menos una hora de cómo usarlo. Bien, pues como ven ya lo voy a tener descargado, y ahora él va a empezar a instalar de una vez. Si alguna persona ha usado el Magix Video, habrá muchas cosas que son similares, por no decir iguales. Bien, ahí ya empieza la instalación. Como les digo, está en inglés y no hay versión en castellano, porque digamos el equivalente es el Magix Video, no el Magix Video Pro 10. Ahora nos hará 2 o 3 preguntas y terminará la instalación con las opciones de instalar, digamos, los add-ons, los añadidos, pues diferentes filtros, etcétera. Que como eso es un poco más largo, en ese momento pararemos el vídeo al empezar esa instalación y luego lo continuaremos. Bien, pues ahí nos sale, lo mismo nos pide otra vez el idioma. En mi caso dejo el inglés. Y vale, aquí ahora me dice que si quiero instalar software adicional. No, porque mete algunos programas que la verdad es que no me interesan. Entonces ahí ya empieza a instalar. Dice que tiene una nueva opción de aceleración de hardware durante la exportación. Seguramente que esto también saldrá, bueno, ya me dice que para todas las tarjetas de vídeo, para las Intel, AMD y Nvidia. Esto seguramente que ya nos vendrá también cuando salga ahora el Magix Video, el que está en castellano. Bueno, dice que tiene un montón de efectos de edición,
que tiene un nuevo storyboard, digamos, lo que es la película cuando la estamos haciendo, una línea de tiempo llamado panorama, bueno, que nos regala el Music Maker, que aquí nos aconseja también el Designer Pro, que están en Facebook, que están en Instagram, que está la Magix Magazine y pues que podemos visitar la página web de ellos. Bien, pues ya está acabando y ahora en este punto, cuando acabe, es cuando nos va a pedir el número de serie. Si lo tenemos, como es mi caso, yo lo voy a poner. Bueno, ya me dice Star Magix Video Pro X Now. Digo let's get started. Voy a cerrar todo esto ya. Y aquí es cuando me va a pedir el número de serie. Yo lo tengo tapado, pero lo voy a pegar. Debajo, como ven, pone Purchase Online o Start Trial Version. Que aquí creo que nos dan... No recuerdo si son 15 o son 30 días. Sé que nos da un tiempo para probarlo. Bien, entonces aquí vamos a pegar el serial number. En principio me va a abrir el programa ahora y continúo. Bien, aquí ya me va a salir, digamos, para empezar a trabajar, pero bueno, aquí me dice que hay rebajas, de vuelta a la escuela, como ellos dicen. Aquí lo primero me dice es que hay alguna versión para actualizar el programa. Pues sí, le voy a decir Update Now y así ya lo dejo el programa totalmente funcional con todas las opciones. Bien, ahora nos dice que si quiero instalarlo ahora, lo que va a hacer es cerrar el programa y lo vuelve a abrir. Le digo que sí. Bien, ya lo tengo, digamos, ahí actualizado lo que es la versión del programa. Y ahora ya me abre el programa y me va a faltar un paso para tener ya el programa perfectamente completo instalado, que él ya me lo ofrece ahora. Dice, en esta versión completa podemos descargar todo el contenido adicional. Pues le voy a decir que, bueno, primero que no me vuelva a enseñar este mensaje y le digo que ok. Le digo que sí y me va a aparecer aquí ahora una serie de... me tiene que salir ahí un panel donde me tiene que salir exactamente todas las opciones que yo quiero instalar. Bien, me marca todas menos la última, que es la de hacer mapas, el Magix Travel Maps. ¿Qué pasa? Que el Magix Travel Maps, me viene ya con el Magix Video. Y ese sí está en castellano. Porque es como un programa añadido que viene con esto. Entonces, como lo tengo instalado, no lo tengo que reinstalar. Si no lo tienen, pues lo instalarían sin ningún problema. Bien, entonces, nada, marcar todo, darle continuar y lo va a descargar. Y lo bueno que tiene es que lo instala de seguido él a continuación. Vamos a volver a abrir. Ahí empezaría, como ven, y como va a tardar un poco, tampoco excesivo, yo voy a parar el vídeo y cuando esté justo en el último, ya lo retomo. Bien, entonces como ven ahí ya me pone que descarga completada y que va a cerrar Magix Video Pro X para instalar. Entonces le doy a aceptar. Él cierra el programa y él ahora, como ven, va a ir instalando cada efecto, plantillas, etcétera, uno detrás de otro. O sea, lo bueno es que aunque sean 15-20, pues yo no tengo que ir dándole a cada uno la instalación en individual. Ya ven, ha instalado el primero, el segundo, etcétera. Vamos a parar un poco el vídeo otra vez porque no vamos a ver la instalación de todos y ya a continuación empezamos con el programa como tal. Bien, pues ahí ya, como ven, está instalando el último, lo que son las plantillas de película, que es el más grande. Pero bueno, tampoco va a tardar excesivo en instalar y ya ahora vamos a poder empezar con el programa. Vamos a empezar a hacer una película básica y luego le vamos a ir metiendo diferentes cosas a nuestros proyectos, etcétera. Lo bueno que tiene este programa es que es compatible con el programa Magix Video, el que está en castellano, que si tienes los dos programas, da igual si el proyecto lo has hecho en uno o en otro, que te va a permitir abrirlo sin ningún problema. Bien, pues ahí parece que ya está todo instalado y creo que ahora ya, ya el programa está abierto, no me hace falta nada más. Podríamos comprobar si queremos en cualquier momento, yendo por Help, podríamos ir a Update Online y él miraría a ver si hay actualización de programa, o podríamos ir a Install Extra Content, que es lo que acabamos de hacer. Y él nos enseñaría si hay algo que nos falta por instalar.
Esto nos lo ha dejado descargado en, creo que es documentos Magix descargados o Magix Downloads. De esa manera, si tuviéramos que reinstalar, no tenemos que volverlo, digamos, a bajar. Bien, pues vamos a empezar con el propio programa como tal. Bien, empezamos viendo los paneles que tenemos aquí. Bien, a diferencia de algunos programas de vídeo, como puede ser el Magix Video, tenemos una doble pantalla. Esta primera pantalla, digamos que veríamos cómo va evolucionando el proyecto, y en esta antes de hacer cualquier cómo estaba antes de hacer cualquier efecto. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes saben, y si no se lo explico ahora, esto se llama línea de tiempo, y en la línea de tiempo lo que yo puedo es poner diferentes objetos. Puede ser un trozo de vídeo, un trozo de audio, un trozo de imagen. Entonces, para poner esos objetos me voy a, digamos, a basar en este otro panel, que básicamente es el panel de importación, donde pone import. Aquí yo buscaría, aquí como ven pone computer, que sería como mi PC, y buscaría dentro de mi PC en qué carpeta yo tengo todo. Hay diferentes, está la carpeta del usuario, lo que llama MyMedia, si yo uso sus propias carpetas. Esta sería rutas de viajes, si uso el Magix, el de Maps. Con el Magix también tengo un pequeñito hueco en la nube, yo no lo suelo usar porque es demasiado pequeño, y esto sería la carpeta de descargas. Bien, si meto por ejemplo por aquí por almacén diario y me meto, pues yo que sé, en esta que pone en blanco y negro, pues aquí tengo algún vídeo. Esto pues lo normal sería perder igual un poco de pantalla a este lado. Puedo ir ajustando, como ven, los paneles para tener un poco más de pantalla en este otro. Bien, entonces si yo lo que hago ahora es coger, por ejemplo, aquí puedo ver qué es cada cosa. Por ejemplo, esta es una película que yo subí a un canal mío, que es El ladrón de Bagdad, y ya me marca que es MP4. Tengo un JPG, tengo un PSD, que es un archivo Photoshop, y tengo algún MP4 más. Bien, si yo cojo ahora y quiero poner esto en la línea de tiempo, simplemente lo arrastro y lo coloco donde yo quiera. Ahí ya lo tendría. Bueno, aquí me habla de que tiene una resolución diferente a la que yo estoy usando en este proyecto. Eso se lo explicaré luego, entonces le voy a decir aquí no ajustar. Bien, este otro panel que sale aquí se supone que es la carpeta del proyecto. Todo lo que yo he ido metiendo en el proyecto o usando en el proyecto, aunque luego lo quite de él, me aparece ahí, así puedo acceder rápidamente. Yo esta de Project Folder la verdad es que no la suelo usar. Si quiero quitar algún panel, bueno, con ese botón lo pongo más grande y desde aquí podría, vamos a ver, botón derecho, ¿cómo era? Cerrar el panel. Ah, no, perdón. Tendría que ir a ventana y quitar en este caso Project Folder. Y entonces puedo hacer una cosa que es agrandar este panel, pero esto ya le digo, es a gusto de cada uno. Bien, entonces yo aquí he bajado un trocito que, bueno, antes de manipularlo les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Donde yo pinche en la zona de tiempo, por decirlo así, al darle al play, pues él debería ir avanzando. Claro, ahí no tiene nada. Me voy a poner encima del pequeño vídeo que tengo. Hola a todos y bienvenidos a En Blanco y Negro. Entonces ven cómo se va moviendo. Voy a coger un vídeo más grande. Si quiero eliminar el trozo que tengo, simplemente lo pincho, se me cambia de color y le digo suprimir. Voy a coger este que es más grande y así puedo trabajar más fácil. Bien. Entonces, como ven, lo que les digo, donde yo me pongo, ahí van viendo que va pasando por la película. Pero esta sería, digamos, el monitor que se llama monitor de programa, donde yo voy viendo todos los efectos que yo uso. El efecto que yo haga lo voy a poder ir viendo cómo quedaba antes de hacer el efecto en esta que pone source, que significa algo así como fuente. Bien, antes de nada les voy a decir una de las opciones que más se usa, que es, o dos opciones antes de ver estos dos paneles. Una, cortar trozos. Es muy sencillo. Me pongo en el punto donde yo quiera cortar, como ven ahí, y le doy a la tijera o a la letra T. Entonces no ven como ahí ya me pone split y él me ha hecho un corte y me lo puedo llevar así.
Voy a deshacerlo, control Z. Yo lo suelo hacer más con la T. Estoy acostumbrado, vengo, le doy a la T y ahora, por ejemplo, digo, oye, me quedo solo con este trozo. Me llevo este otro, le doy a suprimir y me olvido de él. Bien, entonces tengo este trozo. Y una segunda opción, puedo separar las pistas de audio y las de vídeo. ¿Cómo? Pues simplemente marcando la pista que estoy y aquí tengo un botón que pone desagrupar. Y como ven, tengo por separado la pista de audio y la pista de vídeo. Voy a deshacer, control Z. Y también me sirve haciendo, esto ya son teclas que si se aprenden fenómenos, si no da igual. Shift más G me hace lo mismo. Entonces ahora si yo quito esta parte, o me la llevo aquí, vamos a suponer que yo ahora le doy aquí al play y la película va pero no suena. Entonces, vamos a suponer que me cargo este audio y voy a buscarme un audio por aquí que tendré en algún sitio. Aquí en plantilla igual tengo algún audio, vamos a ver, sí, ahí veo uno aquí abajo. Entonces yo directamente puedo venir y poner este audio aquí, bueno, es más corto, pero bueno, no importa. Al darle aquí al play, pues debería sonar. Eso es. O si lo quiero poner en otro sitio, pues sonaría a partir de donde yo lo mueva. Si queremos repetir objetos, control C, control V, tal cual lo hemos hecho, yo que sé, en un Word, por ejemplo. O sea, yo vengo aquí control C o edición copy, edit copy. Tengo aquí copy objects y le pongo donde yo quiera. Y le voy a decir paste objects o control V. Como ven, él, si yo no le digo nada, él lo pega, digamos, en la pista que yo estoy. Pero si yo lo hubiera querido pegar, por ejemplo, justo aquí detrás, aunque yo me ponga aquí, al darle pegar, le voy a dar control V, no lo pone ahí. ¿Por qué? Porque tengo que marcar aquí. Marcar la pista. Y ahora al darle al control V, ahora sí, ahora ya me aparece ahí. Bien, entonces eso. Y el último objeto que yo podría, digamos, insertar, pues podría ser una foto. Creo que esta es alguna foto. Vamos a ver si es un JPG. Pues me lo llevo y, por ejemplo, pues lo voy a poner por aquí. Bien, antes de seguir una cosa. Claro, él aquí me ha hecho, digamos, una pista muy reducida porque la película era muy grande para que se viera todo. Pero yo aquí tengo varias opciones de trabajar más fácil. Si ven aquí tengo un más y un menos, más, menos. Y al darle, lo que hace es que agranda todo para poder trabajar más fácil. Entonces aquí yo ya veo la imagen más fácil, me la puedo llevar mucho más fácil. Puedo usar el más menos o desde aquí estirar a más pequeño o a más grande. Esto ya es a gusto de cada uno. A mí me suele gustar más la opción de más menos de aquí. Incluso lo puedo hacer con el porcentaje que tengo aquí. Ahora tengo un 16%, pues podría ir viniendo y quitando y poniendo. Bien, si yo quiero agrandar, por ejemplo, una pista, un trozo de pista, digo, oye, es que esto quiero que ocupe más, pues simplemente me pongo a la izquierda o a la derecha y tiro de ella. Porque una imagen es digamos, un objeto que es infinito hasta que yo lo quiera poner. Otra cosa es que yo quiera agrandar este audio. Este tiene su limitación. Entonces no puedo. Tendría ya que repetirlo o lo que sea. Bien, vamos a poner esto un poco más pequeño como lo teníamos. Y continuamos. Ah, bueno, una cosa más. Evidentemente, si yo pongo este trozo de pista aquí o este trozo de imagen, tapa las anteriores, lógicamente. O sea, siempre la que está debajo es la que está tapando a lo anterior. Bien, entonces lo que les iba a explicar, que ya les he explicado que tenemos pantalla de programa, pantalla de fuente que todavía no la hemos visto, línea de tiempo y digamos, el panel de importación. Bueno, él lo llama panel de... Vamos a ver, creo que es, sí, panel de proyecto o similar. Bien, entonces, lo que haríamos es lo siguiente. Yo quiero que vean que esta pantalla para qué me sirve. Bien, vamos a suponer, me voy a quedar todavía con un trozo más pequeño. ¿Cómo hago para un trozo más pequeño? Vamos a suponer que yo desde aquí, vengo aquí y le digo, lo marco y le voy a dar a la T, que es lo mismo que darle a la tijera. Quito. Y marco otra vez aquí y quito. Y me quedo con este trozo. Bueno, realmente puedo tener los tres trozos, pero el que voy a usar yo siempre es el que tengo marcado. Este. Me voy a ir, por ejemplo, aquí directamente a efectos. Ahora no vamos a ver efectos, pero
simplemente para probar uno. Como ven, al darle efectos ya se me han habilitado las dos pantallas. Ahora mismo este es igual que este, no tiene diferencia. Pero si yo ahora lo que hago es que, por ejemplo, me meto aquí donde pone en vídeo efectos y le digo que quiero mover, pues por ejemplo aquí tengo brillo contraste, marco brillo contraste y aquí debería tener como una pequeña línea o incluso puedo ponerlo a mano. Esto a veces es el problema de no tener un monitor grande o dos monitores para esto. Entonces yo lo que haría sería, puedo mover, esto es una curva de brillo y contraste y ahora cuando yo la mueva vamos a ir viendo, ahí está. Como ven tengo más brillo en la pantalla de la izquierda. O sea, esto sería, por decirlo así, como yo ahora me queda y aquí es como yo lo tenía. De esta manera yo puedo trabajar con ella para ir viendo. Este botón que tenemos aquí es para ir avanzando frames poco a poco. Ya iremos viendo todas esas opciones. Entonces, como ven, esa opción estaría muy fácil. Bien, aquí tenemos algunas opciones, sobre todo las más interesantes. Esto es para marcar dónde quiero empezar. Decir, oye, es que quiero solo hacer una comprobación, por ejemplo, desde aquí, él me marca y hasta aquí. Y entonces, al darle yo al play, al ponerme yo aquí, al darle al play, él va a ir hasta esta parte. Bien, lo voy a parar. Esto es para ir al principio, esto es para ir al final. Y esta opción, pues como ven, lo que hace es que solo va a enseñarnos como un frame de película, un cuadro. Esta opción, como ven, iría al final de ese frame. Bien, y luego vamos a ver, si pasamos a esta, tengo un poco lo mismo. Lo que pasa es que aquí tengo una opción que ya veremos también que yo podría, me pone audio or video recording. Esto ya sería para, si tengo algo externo, el poder grabar. ¿De qué? De una cámara de vídeo, podría incluso meter un audio con el micrófono. Bueno, eso ya lo veremos después. Bueno, la cuestión es que aquí yo ya tengo todavía las opciones de poder ir viendo cuando pongo un efecto. Si por ejemplo me voy a este pedazo, lo marco, aquí como no había hecho nada, pues tenía eso. Bien, y esta pantalla también tiene alguna cosilla más que para la gente que ya entienda mucho, pues tienen por ejemplo el histograma, que son datos que son muy técnicos y podrían darles, el modo de colores RGB, el monitor de onda. Bueno, son diferentes opciones que en mi caso conozco algo, pero no tanto como para poder usarlo. Bien, entonces aquí como ven, ya les he dicho, aquí hay unas opciones que vamos a ver que él nos dice. Esta es la que yo tengo, Display Source Image Only. Bien, luego aquí tengo comparación de imagen, objeto seleccionada sin efectos. Es casi lo mismo que la otra que tenía. Luego tenemos también objeto seleccionado. Tendríamos ahora, digamos que en esta nos está poniendo el objeto, digamos, anterior, y en la otra nos está poniendo el primer objeto. De todas maneras, luego esta, por ejemplo, tiene el objeto anterior y el seleccionado y así. Yo la verdad es que, si les digo la verdad, yo esta pantalla la suelo quitar. No la suelo usar, pero les aconsejo que usen la primera. O sea, la que es la opción que teníamos aquí de Source, Display Source Image Only, y de esa manera cuando yo me ponga, pues directamente me sale lo mismo, y cuando yo use algún efecto, pues automáticamente nos va a cambiar. Bien, continuamos entonces. Ya sabemos para qué sirve cada panel y también sabemos cómo poner cosas en las pistas. Me refiero a las pistas de... Aquí realmente creo que pues podemos poner pistas, aquí creo que hay hasta 32, pero yo podría añadir todas las que yo quiera. Bien, vamos a ver un poco, estos elementos de aquí nos pueden interesar, que es a la hora de usar las pistas. Bueno, este es deshacer y rehacer, borrar, que es lo mismo que darle suprimir, y este sería para poner texto. O sea, si yo por ejemplo estoy, pues yo que sé, aquí, y quiero poner un texto, le doy a la T,
y automáticamente pues yo puedo poner ahí un texto que aquí ya incluso lo puedo escribir ahí o lo puedo escribir aquí. Entonces puedo venir aquí y decir pues lo que sea. Buenos días. Me sale ahí y luego aquí voy a tener un panel. Vamos a ver. Yo creo que para seguir explicando esto voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar este panel porque ya les he explicado para qué va, para qué sirve y ahora mismo no nos hace mucha falta. Entonces quito el de Source Monitor y de esta manera me agrando esto y voy a poder trabajar bastante más fácil. Incluso puedo traerme este para aquí y así trabajo mucho más fácil. Bien, entonces lo que yo estaba haciendo, voy a repetir un poco lo que estaba haciendo. Voy a meter un texto. Le doy entonces, bueno, ya tengo ahí el que yo había puesto. Buenos días, aquí me ha hecho una pista. Y aquí esto es como un Word. Directamente me viene efectos y puedo elegir un tipo de letra y un tamaño, un color, bueno, prácticamente todo. Decir, oye, mira, quiero con un color que va a ser este, por ejemplo. He entrado en el, digamos, en el pic este y yo puedo elegir el color que yo quiera y luego simplemente con pinchar se queda. Le doy aquí a la V y ya está. Esto es una nueva pista. Se ve muy pequeñita, vamos a agrandar con el más menos y luego tiro de ella así hasta poner, hasta yo ver hasta donde dura, digamos, o hasta donde yo quiero que dure. La puedo mover igual que todas. Bien, estaría. Bien, luego esto es una opción para hacer capítulos. La verdad es que la opción para hacer capítulos, si vamos a hacer algún tipo de DVD, nos sirve. Si no, no nos sirve para gran cosa. Pero realmente es ponerte y decir, oye, aquí quiero hacer una marca. Me hace una banderita. Hombre, sí nos viene bien porque si yo luego quiero ir saltando, puedo ir saltando de un capítulo a otro. Porque yo puedo estar aquí y ven aquí que tengo una flecha. Pues podría irme, en este caso va de corte a corte, pero si ahora veremos que puedo ir también a la opción de capítulo a capítulo. Bueno, es muy fácil porque puedo pinchar. Bien, ya les he dicho que esta opción es agrupar o desagrupar. Con desagrupar yo lo que he hecho antes es cuando tengo un audio y un vídeo junto, pues él me lo separa. Y si quiero que trabajen juntos, vamos a suponer que quiero que estas dos trabajen juntos. ¿Qué hago? Selecciono ambas. ¿Cómo? Simplemente pincho y como un cuadradillo. Le digo aquí a grupo y ahora van a ver que estas funcionan juntas. No las engrosa las dos en una. Siguen yendo por separado, pero al moverlas las vamos a tener juntas. Y si quiero desagrupar, pues como ahora al pinchar en ella me salen las dos, pues desagrupo. Más opciones. Esta opción es interesante como está. Por ahí me pone como una opción automática. Yo casi les digo que no la toquen porque va a ser un poco lío. Bien, pasamos esto. Ahora mismo es la opción que yo uso, que es la de mover por objeto simple. O sea, de uno. Si yo vengo este lo que haría sería mover por, bueno, en este caso es el mismo, por un track a la vez. Si marco él lo que haría sería mover todos los tracks. Este sería luego el que puedo ir moviendo, pues, mover objetos con contenido, ver como una previa, o vamos, ver los que tienen, como ven ahí se ve como que tiene una previa antes ven el simbolito antes de mover, eso es. Pero luego podríamos ver lo que es la curva de ellos. Yo les aconsejo, ¿no ven? Ahí puedo hacer y entonces me va sacando opciones. Yo les aconsejo que esta opción ni la toquen, no vayan a esta de stretch y dejar esta. Y esta sería la de cortar ahora mismo. Entonces la de cortar, como les he dicho, me sale cortar, que sería split. Remove star, que viene a ser que si yo me pongo en esta pista, le doy aquí y le digo remove star. Bueno, ahí me ha cortado, perdón, es que tengo que sacar la opción con todas. Es con el botón derecho. Si yo estoy en esta pista, le digo remove star y lo que me hace es me quita al principio. Luego vendría aquí y, perdón, ¿qué es esta? Tengo también lo mismo, quitar el final, quitar toda la escena.
Cortar película. Bueno, cortar película al final viene a ser un poco lo mismo que hemos visto. Que nos ha cortado desde ahí hasta todo lo que había a la derecha. Bien, entonces, como ven, todas esas opciones. Y de la propia barra vamos a tener lo siguiente. Yo en cualquier momento cada pista la puedo pues desbloquear. Como ven aquí me dice, bueno, sí, bloquear todos los objetos, candar. Y entonces yo estos no los podría seleccionar, sí, pero ni mover ni hacer nada con ellos. Este se llama la opción de apagar o encender la capa. Como ven, la voy quitando y la voy poniendo. Luego tendría esta de lo mismo, de quitar la imagen. Tendría luego la opción, bueno, controlar en el modo de transparencia, quitar y poner transparencia, la capa. Y bueno, esta sería para desactivar el audio. Claro, esta no tiene audio, entonces en esta sí tendría lógica. Y alguna opción más que tampoco la vamos a usar ahora. Bueno, esta lo que haría sería agrandar todo para verlo más grande. Y así en todas las pistas. En cualquier momento, si yo quiero quitarla para que no se vea, porque ahora no la voy a usar y me molesta, pues le doy al ojo. Bien, entonces, una vez que más o menos tengamos el vídeo, vamos a suponer que yo me quedo, voy a quitar pedazos. Este me le cargo, este me le cargo, este también y este también. Y aquí voy a hacer un pequeño corte con, vale, aquí me he quedado con la herramienta que no quiero, con la tijera o con la T. Al hacer con la T, pues ya hecho y quito eso. Vamos a suponer que esta es mi película. Muy pequeñita, pero para que tarde poco. Bien, aquí hay varias maneras ahora de exportar. Yo les voy a decir la que a mí me parece mejor. Porque yo tengo aquí una opción que se puede usar desde aquí. Creo que es esta opción de aquí. No, esta es para hacer DVDs, me he equivocado. Es... a ver... Ah, esta versión no tiene, vale, entonces voy directamente a... Vale, lo han unificado todo en una. Es que hasta ahora venían dos sitios. Bien, entonces mucho más fácil, mucho mejor. Entonces vamos por File y vamos a Export Movie. Y aquí tengo que elegir el tipo de vídeo al que yo quiero usar. AVI, DVAVI, MPEG, Magix, películas sin compresión, JPEG, Windows Media. Bien, yo suelo hacer en principio en MP4. MP4, porque es como la más estándar. Me voy a MP4 y aquí dentro de él también me da una serie de códecs. Si yo quiero ver todos los formatos que tengo dentro del MP4, pues entro por aquí y lo normal yo suelo coger MP4 Full HD de 1920 x 1080, pero tienen también 4K, modo de 360 grados, pero bueno, realmente pues depende, es que yo es como normalmente lo subo a YouTube, pues más que eso no suelo poner. Entonces esta sería la mía. Hay 1.000.000 de opciones más para nosotros poner y ajustarlas, pero bueno, ahora no nos vamos a meter en ellas. Y esta sería la carpeta donde yo lo quiero guardar. Le voy a decir que lo voy a echar al escritorio y así me complico menos. Le digo guardar y le digo OK. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es esperar a que me lo procese. ¿De qué depende? Bueno, en cualquier momento lo puedo pausar por si quiero hacer otra cosa y me está gastando muchos recursos. Podría hacer esto. ¿De qué depende de que tarde más o que tarde menos? De lo potente que es el ordenador, de la tarjeta de vídeo, etc. Bien, le voy a dar a continuar. Bien, y ahí ya me lo reproduce directamente. Me voy a parar. Entonces yo ya tendría mi vídeo hecho y ya podría hacer lo que quisiera con él. Bien, entonces vamos a meternos ahora en más opciones que tiene el propio programa. Tema de efectos y similares. Vamos a ver. Tenemos aquí, de aquí ya hemos visto que podemos importar, pero luego aquí tenemos diferentes efectos. Vamos a efectos. Pues tenemos, por ejemplo, edición de títulos. Title Editing, que es la opción que hemos hecho, que es esta. Pongo un texto y lo uso todas las opciones de aquí para
ponerlo más grande, ponerlo más pequeño, yo qué sé, pues hacer transparencias, hacer, digamos, algo de sombra y todo esto. Bien, timecode, bueno, esto es más que nada por si yo quisiera poner algún código de tiempo dentro de la película, pero vamos, no sé. Yo esta opción la verdad es que no la uso prácticamente nada, pero la pondríamos y lo que le cueste. Bien, efectos de vídeo, eso sí nos puede interesar. Bueno, esta la habíamos visto ya, es la de brillo contraste, que lo normal, en vez de usar la curva como yo he usado antes, pues puedo usarlo por canales, que sería esa curva, o aquí más brillo, menos brillo y más y menos contraste. Entonces tendríamos esta la opción. Color, pues lo mismo. ¿Qué color quiero que predomine en la imagen? Pues puedo venir y pincharlo. Como ven, da igual un sepia, un azul, bueno, eso ya lo que quiera. Corrección de color, pues aquí tengo algunos. Como ven que podría usar más tema de sombras, medios, luces, y en cualquier momento resetearme. Igual estas opciones se usan menos a no ser que seamos muy técnicos, pero bueno. Por eso las salto, como esto va a ser en un vídeo, luego más adelante haremos más vídeos más concretos, pues ahora vamos más rápido. Bueno, niveles, voy aquí le digo aplicar efectos, que porque en algunos nos pide. Y en niveles pues tengo diferentes de en qué color empieza, en qué color termina, juega con las gamas que tenemos aquí, etcétera. Bien. Color Lab. El Color Lab es un color que está hecho, si ustedes conocen la paleta RGB, que es Red, Red, Green, Blue, que es rojo, verde y azul. La paleta Lab pues, tiene más colores, pero porque son colores teóricos. Entonces yo podría jugar con opciones que tengo aquí. Por ejemplo, tengo luz. Tengo luego un canal A y un canal B, que sería donde están el resto de colores. E incluso está que pone desaturar. Si yo desaturo todo, no deberían quedar colores. Entonces tengo algunas opciones más, voy a ir saltando. Tengo la famosa del chroma key. El chroma key es interesante porque si yo tengo algún color que sea verde, azul, de fondo, normalmente suele usar el verde. Cuando yo le doy, él quita de una vez todo ese verde y eso queda transparente. Bueno, aquí la verdad es que no tengo nada de verde, pero bueno, lo voy a intentar. Por ejemplo, le diría verde y él tendría que quitarme, claro, veis que no tengo, aquí no tengo, le tendría que decir por color y él intentaría, digamos, en esa zona no se va a notar, quedaría transparente. Pero la opción más o menos sería esas opciones, pues tenemos filtros de arte, todos estos filtros los pueden ir probando. Incluso si se meten al tutorial de Magix, están todos ahí. Digo por no repetirme en muchas de las opciones. Voy a quedar con algunas. Por ejemplo, velocidad es interesante. Pues a veces igual queremos que la película vaya más rápida. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quitar todo esto porque aquí ya prácticamente no tiene nada. Y voy a importar la que estaba usando antes entera. Vamos a suponer que yo esto dura, pues ya ven ahí, 2 horas y pico, 2 horas y media. Si yo ahora vuelvo a efectos y vengo a velocidad, yo puedo hacer que esto dure pues mucho menos, porque la pongo la película más rápida. Entonces, ven, ahora dura 37 minutos. Claro, evidentemente si tiene voz se oirá mal, pero podríamos quitar la voz. Entonces, si queremos poner algún trozo acelerado, esta sería la opción, que está bastante bien. Aquí tenemos algún filtro más, luego tenemos en View Animation, pues bueno, podemos hacer diversos zooms en una zona. Si por ejemplo yo he cortado aquí y he cortado aquí, pues podría hacer un pequeño zoom y ir moviéndome, vamos a ver, sería esta la opción, y al hacer ya se ve ahí el zoom, es un poquito más grande. Creo que de aquí también incluso podemos jugar cuánto tiempo va a ser, etcétera. Bueno, la orientación, lo puedo girar, y bueno, me voy saltando algunas. Vídeos de 360 y estéreo 3D ya son más técnicos. Efectos de audio, si le doy aquí a general, pues puedo el volumen, subir el panorama del volumen, bueno, una serie de cosas que me podrían venir muy bien ahí, jugaríamos con ellas.
Y luego efectos extras que... esto sería por si tenemos algunos efectos comprados, poder cargarlos o de programas compatibles. Bien, no hemos visto todos los efectos porque al final es para poder usarlo en una hora. Y entonces me he saltado algunos. Bien, me voy a quedar con este pedacito y este pedacito. Y pasamos a donde pone templates. Bien, en templates puedo hacer diferentes cosas. Voy a hacer aquí un pequeño corte, como para tener dos... Ah, es que no estoy puesto en él. Ahí. Y por ejemplo tenemos transiciones. Bien, pues transiciones yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí tengo un montón de ellas. 3D Basic, 3D Morph Basic. Bueno, aquí una cosa que no les he dicho es que luego también de por aquí donde pone All, pues puedo ir viendo realmente todas las opciones que tengo debajo. Pero bueno, vamos a suponer que juego la de 3D Basic, aquí tengo varias y aquí vería, al darle aquí vería cómo cambia la transición. Entonces la transición es tan sencillo como cogerla y ponerla en el punto que yo quiera, en este caso ahí. Y ahora, bueno, ahí ya lo ven cómo ha cambiado. Bastante simple. Voy a hacer una cosa, le voy a quitar el sonido. Bueno, la puedo poner en mute o directamente Shift-G, saco la pista de audio y me la cargo. Voy a deshacer, bien, voy a hacer aquí otro corte con la T y puedo probar alguna transición más, pero bueno, son todas iguales. Por ejemplo, estaría así, pues simplemente lo mismo la llevo y ahí vemos cómo hace el efecto. Cogería las que yo quiera y en principio no tiene más. Lo bueno es que al darle al play de cada una, pues veo lo que van a hacer. Bien, tenemos luego títulos. Bueno, tenemos desde el básico que ya lo hemos usado hasta decir, oye, pues mira, quiero estos subtítulos básicos. Pues me haría un efecto algo así. O un efecto algo así. O podemos ir a algunos un poco más bonitos, los de 3D. Me haría... A ver, este no me carga. Ahora. Me haría este. Yo suelo usar... no sé si aquí están. Yo suelo usar unos que son los... no, pues me parece que no tiene esta versión, ¿eh? Estos son los estáticos. No, unos que son inferiores. Esto es para poner código de tiempo. No veo los que yo suelo usar. Ah, subtítulos básicos. Pero estos son los básicos. No vienen los que yo... Bueno, es algo similar así. Que si quieres poner un subtítulo, vamos a probar uno de estos, por ejemplo. El resto son iguales. Pues simplemente le doy al play. Él ya lo añade. Bueno, aquí me ha dado, me lo ha puesto al final. ¿Por qué? Voy a deshacer. Realmente no lo quiero al final, pero es porque yo me he equivocado. Y bueno, le tengo que dar aquí a la V para que me lo dé por bueno. Y me lo voy a cargar. Vamos a ver si me deja. A ver, que no me deja eliminarlo, no sé por qué. Ahora. Vale, no. Le estoy dando a la tecla que no era, vale. Ese era el problema. No, me tengo que poner, vamos a suponer que el subtítulo yo lo quiero aquí, a partir de aquí, pero me tengo que poner en la segunda pista. Bien, entonces vuelvo otra vez aquí a los subtítulos y le voy a poner, por ejemplo, este. Ahí me sale ya. Le puedo cambiar el texto como si fuera un... Simplemente pinchándolo en él como si fuera un título normal. Supone que pongo ahí, hola. Ahí ya me sale y cuando yo le dé al play me sale y me hará el efecto, el movimiento, de lo que sea. Bueno, esto no les he dicho que en esta pantalla, si yo le doy al botón derecho, puedo ponerlo y verlo a pantalla completa, por supuesto. Y entonces de esa manera veo si la calidad es suficiente. Bien, continuamos. Bueno, una cosa que no les he dicho, que igual se han fijado, cuando estamos en un texto y le clicamos 2 veces, directamente me va a la zona de efectos. Al igual que si pinchamos 2 veces encima de una pista de vídeo. Bien, entonces con eso hemos visto esas opciones. Bien, aquí luego tenemos intros, outros, basic. Bien, estos son... Vamos a suponer que yo quiero alguna intro en el propio vídeo. Yo lo que suelo hacer, me voy a quedar solo con una pista aquí. Y yo le digo, oye, mira, es que quiero, por ejemplo, esto es intro y esto es outro. Pues digo, esta quiero que venga al principio. Le doy aquí al play y entonces él la pone aquí. La pega que tiene esto, bueno, esto luego yo puedo editar, meter el texto dentro, lo que yo quiera. Si no recuerdo mal, creo que aquí puedo pinchar y... vale, es que aquí tengo un pequeño problema. Tengo que desanclar esto, o sea, desagrupar.
Le digo desagrupar y entonces ya podría venir, editar y lo que sea. No tendría problema. Entonces ahora ya lo tengo por separado y creo que la pista sería esta, me parece. A ver cuál es. Hay una de estas dos que es que es el texto. A ver cuál de ellas es. No, esa no es, pues será la otra. Entonces yo podría venir y si me deja escribir, pues escribir. Como ven, tengo algunas y podría usar las que yo quiera. Ah, bueno, espera, me tengo que poner aquí para verlas. Por ejemplo, esa. U otras, son como plantillas. Puedo poner al principio y al final. Bien, y luego por aquí pues tengo lo que él llama diferentes, creo que efectos de película lo llama en Magix Video. Bueno, más o menos es lo mismo. Aquí pone Movie Looks. Entonces, por ejemplo, yo que sé, me voy a poner en esta. Si le digo aquí, pues como ven, me hace un efecto más frío. Este es un efecto de cine 3. Bueno, tiene diferentes opciones. Esta sería viñeteado y ahí voy viendo cada una hasta quedarme con el efecto que quiera. Elementos de diseño, pues bueno, la verdad es que yo los uso poco, pero bueno, como ven ahí tengo alguno. Pues tendría, por ejemplo, pues este que me hace el efecto de si es una foto, sobre todo un vídeo, se va a ir moviendo en ese cuadrado con el fondo que yo quiera poner. A ver, lo puedo hacer, pero vamos, no, aquí tampoco es que vaya a quedar. Ahí lo vemos, el efecto. Ahí no se nota mucho, pero bueno, está ese cuadradillo que habíamos dado. Bien, vamos a ver. Y finalmente, objetos de imagen, pues hay unos cuantos que yo algunos suelo usar. Bueno, este por ejemplo lo que hace es que te hace como un libro. Y ahí se vería, este viene muy bien para las fotos. Podemos poner una foto en cada uno y nos la enseña. Yo de aquí suelo usar también, bueno, la Layer Mask, que viene a ser que digamos en ese punto se vería la película o lo que sea, o en ese círculo. No sé si viene uno que yo uso mucho. Me parece que no viene en esta versión. No lo veo. No, que es como una especie de televisión pequeña que viene que queda muy chulo. Bien, esos serían todos los efectos de... no, perdón, los templates, las plantillas. Me voy a cargar todo esto y seguimos. Ya nos queda poco para más o menos poder usarlo en una hora. Audio. Bueno, aquí simplemente me van a venir canciones gratuitas que me da el propio Magix. No tienen derechos de autor y se pueden usar. Y creo que... Ah, bueno, no, es que aquí directamente... Creo que ahora cuando pasemos a la tienda se puede descargar alguna más gratuita. Entonces aquí le he dado y me ha... Ah, bueno, como estaba marcado ahí... Espera, que aquí se nos ha ido esto un poco, ahora lo ajusto, vale. Pues me lo he echado aquí. Bien, una cosa que no les he dicho y ahora les voy a decir. En cuanto a las pistas de audio, yo directamente la pista de audio está muy alta. ¿Qué hago? La bajo. Creo que está aquí, no tenía yo audio ya, ¿no? No. O sea, la puedo bajar el sonido de aquí. Y entonces la escucho más bajita. O más baja todavía. Tienen que tener en cuenta que si hablan con un micrófono, tener luego cuidado al meter una pista de audio. Tiene que estar muy bajita, muy de fondo. Y, por ejemplo, si quiero acabar la canción para que no acabe de golpe, pues puedo hacer así, pinchando de este círculo. A ver, que no le estoy cogiendo bien. Ahí. Es que al haber bajado esto tanto no se ve. A ver si lo puedo subir un poquito. Ahí se ve. Entonces al llegar sobre este punto más o menos va a empezar a bajar. Eso es. Entonces aquí estaría la música. Eso. Y luego tenemos la tienda. Pues la tienda al final tiene diferentes opciones que se pueden comprar. Si quieren los compran, si no, no, ahí ven los precios. Y me parece que lo único que viene que es aprovechable, por decirlo así, sería perdón que me he salido. Vamos a ver. Creo que en Song Collections venían unas gratuitas. Por lo menos el Magix las tiene. No sé si este las tiene, parece que no. Es que igual son las que ya vienen con el programa. No. No, parece que no tiene. Parece que todo lo que tiene aquí es de pago, entonces no. Bueno, si quieren comprar, pero en principio no nos interesaría. Bien, ¿qué más? Esto lo tenía. En cualquier momento, pues yo puedo recuperar cualquier ventana de la serie que he quitado. Y hay alguna opción más en el primer panel que nos puede interesar.
Batch Conversion. Batch Conversion es interesante porque si yo tengo varias películas hechas y... Ah, bueno, una cosa importante que no les he dicho. Yo puedo tener aquí... Bueno, aquí tengo dos pestañas, me voy a quedar con una y así les explico. Bueno, yo puedo tener todas las pestañas que yo quiera, o sea, puedo abrir otra y decir, oye, aquí voy a dejar otro pedazo de vídeo porque luego lo voy a usar. Y lo dejo aquí un poco perdido, por decirlo así bien. Y luego ya lo usaré, puedo tener todas las que quiera. El proyecto, ¿cómo se guarda? Fácil. Salvar proyecto como el nombre que queramos y acaba en .mvp. Y con eso puedo recuperar mi trabajo, que no lo había explicado. Si tengo varios proyectos hechos, MVP, puedo... Igual mi ordenador es lento o quiero dejar haciendo 7-8 vídeos, pues es una opción muy interesante el venir y decir batch conversion, que es conversión por lotes. Yo vengo aquí y le digo, bueno, tengo diferentes, puedo tener la de objetos en película por capítulo o la que yo suelo usar, películas múltiples. Vengo aquí, el por defecto, bueno, vamos a suponer, aquí él ya me ha abierto el primero que yo tengo, pero me los voy a cargar, como que yo no los tuviera aquí. Y lo que voy a hacer es decir, oye, vamos a ver, voy a coger de por aquí, vamos a ver, en mi disco duro aquí voy a tener, aquí tengo algunos proyectos, entonces yo podría venir aquí y decir, vale, pues mira, voy a coger este proyecto, él me coge todas las pestañas que yo tengo, yo ya sé que la segunda pestaña no me interesa, la quito. Y ahora voy a añadir otro, que es este, que habrá otro proyecto aquí, correcto, y le quito este. Y lo único que le tengo que decir, porque él por defecto me coge en formato Windows Media, le tengo que decir MP4, entrar a Advanced Settings y mirar a ver si es el que yo quiero, 1920 x 1080, 25, si no, cambiar de aquí. Y decir dónde lo quiero guardar. Y lo mismo para el otro, así pondría todos los vídeos que yo necesite, otra vez Advanced Settings, y lo mismo, bueno, este podría cambiarle el nombre o lo que sea. Y así lo tendría. Vale. Y al darle a Start Processing, pues él empezaría a procesar. Le voy a dar, aunque luego lo voy a parar. Él empezaría a hacerlo. Vamos a ver. Ahí está. Acaba uno y empieza el otro. Da igual que uno tarde 2 horas y el otro 5. Da lo mismo. Bien, lo voy a parar porque no me interesa. Cuando termine, incluso, bueno, antes de pararlo, puedo marcar... no, aquí no estaba la opción. En la pantalla anterior había una opción que ponía apagar el ordenador al terminar, que eso puede ser interesante también. Bien, le doy cancelar y ya estaría. Bueno, aquí ya me dice que no ha terminado en este caso. Vale, y en principio, pues eso, bueno, hay aquí alguna otra opción que es la de grabar audio, por ejemplo. Esto es lo que les decía antes, que yo puedo grabar de una fuente externa. ¿De qué? Pues de cualquier tipo de cámara que yo tenga conectada al ordenador analógica. Tengo aquí opciones. Puedo grabar la pantalla del ordenador. No es la mejor opción. Yo, por ejemplo, para grabar la pantalla mientras ahora les estoy usando esto, me gusta más Camtasia Video. Puedo grabar de webcam o puedo grabar un audio con el micrófono. Y esa opción también sería interesante. Hay otra opción antes de acabar que se me ha olvidado en archivo. Sport Movie. También tengo que puedo extraer solo el audio. Yo he preparado el vídeo, pero me interesa, oye, solo me interesa el audio ahora mismo. Pues saco el audio. Puedo en MP3 o en WAV. O también puedo sacar como single frames, o sea, cuadros de la película, fotogramas a BMP, a JPEG en el momento en el que estoy. Sería simple, simplemente le daría aquí y él me guardaría un frame de lo que yo estoy viendo. O sea, si yo estoy viendo eso, es lo que él me va a guardar. Entonces esa opción también sería bastante interesante. Aquí estarían todas, como les he dicho antes, todas las opciones para crear un DVD, pero yo creo que ni lo voy a explicar porque es que ya casi nadie hace DVDs, entonces sería un poco esa la opción. Y voy a repasar a ver si me queda alguna opción. Aquí, por ejemplo, efectos son los mismos que tengo en el otro lado, o sea que los puedo sacar de aquí o no. Y luego aquí, pues en Windows, en ventana, pues voy a tener en principio las mismas opciones. Y bueno, hay una opción que puedo sacar de aquí que se llama Mixer. Que si yo sé mucho de audio, que no es mi caso, pues es como una mesa de mezclas que puedo ir jugando sobre todo con los audios de las diferentes pistas, ajustarlos desde aquí. Es como un ecualizador bestia que lo podríamos usar. Y esto de Mastering Suite
También me permite cómo adaptar las músicas a diferentes estilos, pero bueno, no es el caso de lo que nosotros ahora queremos, entonces esas opciones quedarían ahí. Y además dos cosas. Una, aquí en Help, y si le digo Download Manual, él directamente me deja descargar, le digo no soy un robot, iniciar descarga y me deja descargar el manual completo del programa, que suelen ser bastantes páginas. Bueno, aquí me lo va a enseñar de una vez, pero me queda descargado en mi ordenador. Le digo abrir archivo y como ven son 300 páginas. Podemos buscar diferentes partes, porque evidentemente yo no he explicado todas las opciones de este potente programa, y aquí tendría esto. En las versiones de que luego explicaré, como el Magix Video, que está en castellano, pues evidentemente también está este manual. Y creo que hay por aquí también algún tema de ayuda, el Contest Help, que se llama, que donde yo pinche, si por ejemplo vengo aquí y le digo Travel Mode, pues me explica toda esa zona, como ven al ponerme. Y ahora, a continuación, para terminar, pues les voy a explicar también cómo se usa la opción de hacer las rutas de viaje, que este sí que es igual, como es un programa externo, es igual para todos. O sea, me refiero que lo mismo sirve para el Magix Video, para el Magix Photo Story, para este Magix X Pro, etcétera. Aquí lo que nos sale es para elegir el tipo de mapa que yo quiera. Pues como ven tenemos mapas de calles, estándares, mapas de satélite, geográficos. Entonces ahí tendríamos, y luego aquí hay otros que ya son de pago. O si nosotros tuviéramos un mapa, pues lo podríamos cargar. Bien, vamos a coger uno geográfico, por ejemplo. Y aquí, bueno, como el Magix está hecho en Alemania, pues nos sale una zona de Alemania, pero yo puedo buscar, me voy por aquí por Search. Y voy a buscar, por ejemplo, el sitio donde yo vivo, que es Vitoria, España. Y a ver, ahí está, aquí lo tendríamos. Bien, entonces aquí yo tengo ya el mapa. Puedo hacer una cosa, lo puedo acercar más si va a ser una zona que no va a ser muy grande a la hora de buscar, o puedo hacerlo más pequeño para yo ir moviéndome hacia zonas más grandes. Incluso si yo voy alejando, como ven, yo puedo hacer un mapa que me saque a nivel, en este caso, de Europa o incluso de todo el mundo. Bien, como voy a hacer así a nivel de España, lo voy a dejar un poquito más pequeño y lo tendría. Bien, entonces aquí antes de nada puedo hacer algunas cosas. Bueno, si le doy a Map, lo que haría sería volver a Mapas, Locations. En principio, pues me dice que puedo cargar algún track que se llama, como no tengo ninguno. Y luego lo de Pad, puedo jugar con ello para hacer esto es el grosor de la línea, la transparencia, el color. En principio él va a hacer curvas, pero puedo hacer también líneas. Y luego aquí tengo una vista donde yo puedo hacer, bueno, ya me dice ahí el timeline, la duración de la animación. Bueno, puedo ir jugando un poco con ello hasta encontrarlo. E incluso podría meter algún tipo de avatar, pero bueno, el que está me parece correcto. Bien, entonces esto es muy simple. ¿Por qué? Quitamos esto, simplemente vamos a suponer que yo salgo desde Vitoria, lo pincho y él ya me pone ahí uno, Location 1. Si le quiero cambiar el nombre, pues puedo venir directamente y escribir ahí Vitoria. Bien, vamos a suponer que nosotros iríamos hasta Barcelona. Pues vengo aquí y lo marco. Ya ven que me ha hecho ahí la línea. Entonces aquí lo mismo en Location 2, pues puedo poner Barcelona. Si no pongo nada, pues dejaría lo que pone Location. Bien, vamos a suponer que de ahí, pues yo cogería otro punto que iría luego Madrid. Ven cómo me va haciendo la ruta, o como le queramos llamar a eso, Madrid. Vamos a suponer que luego iríamos hasta Zamora. Y finalmente, pues bueno, pues nos quedaríamos aquí en Burgos. Podría haber cerrado el círculo, pero bueno, con eso me puede valer, Burgos. Bien, entonces, una vez que yo lo tenga hecho, puedo probar en cualquier momento a ver cómo va, porque le doy aquí al play y como ven, él me hace la ruta. Yo puedo ajustar la duración, digamos, de la línea de tiempo que él va haciendo o cualquiera de las cosas que yo les he dicho. Bien, vamos a suponer que esto ya me gusta y digo, vale, pues así puede estar bien. Bueno, lo voy a parar. Entonces, bueno, aquí tengo para guardar el proyecto.
Este sería dándole aquí, pues se le hace un proyecto que se llama MVGeo, o directamente lo que voy a hacer es darle a Finish y le voy a decir que quiero exportar a vídeo. Entonces aquí ya me pone directamente Edit Video en Magisk Photo Story Premium VR, pues que es la mejor opción. Pues ya que lo tenemos. Si no, siempre lo podría exportar a un formato que lo voy a poder usar también con el Magisk Video si lo tienen. En mi caso yo lo tengo, pero igual hay personas que están usando este programa que no tienen Magisk Video. Bien, vamos a esperar un poco y ahora nos va a abrir directamente el Photo Story VR y nos permitiría ya, bueno, podríamos editar alguna cosa, hacerle algún efecto más. Al fin y al cabo es una sucesión de foto o vídeo. Y ahí lo tenemos, Photo Story Premium. Y lo tenemos ya aquí en la línea de tiempo, que incluso si le damos al play, pues ya lo estamos viendo. Él ha hecho una especie de vídeo VMV que nos puede servir. Bien, entonces ahora yo digo que lo quiero exportar. Archivo. Me voy a ir a exportación y le voy a decir como MP4, el formato que queramos. Y en principio pues le voy a decir un MP4 de 1920 x 1080. Le cambio, le digo dónde lo quiero guardar, le doy a aceptar y le digo sobreescribir. Y ahora espero a que esto termine. Esto al fin y al cabo es un vídeo, dependiendo de la potencia de su tarjeta de vídeo, pues tardará más o tardará menos. En mi caso, bueno, tengo una tarjeta que es más o menos potente, una GeForce 1050, GTX 1050, entonces como ven lo hace en un momento. Y ahora ya directamente ya nos ha ejecutado el vídeo. Como ven ahí sale, podría haberle puesto música en la pista que me ha salido debajo o cualquiera de las opciones que hemos visto en el programa. Entonces ven que es muy fácil hacernos una ruta ahí y que nos quede bastante bien. Como ven aquí tienen más pistas y lo que hemos dicho, podríamos poner música o podríamos poner algún tipo de foto o lo que nosotros quisiéramos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso. El canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y finalmente el canal de biografías de ficción, donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance, como si hubiera vivido ese personaje. Ya pueden ser personajes de novela, personajes de película, serie de televisión, cómic e incluso videojuego. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.